¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta séptima y última sesión de este segundo curso taller de lectura crítica para otorrinolaringólogos. Mi nombre es el doctor Marco Antonio Figueroa Morales, profesor titular y coordinador de este curso. Y bueno, quisiera, la verdad, a todos los que han considerado darnos la oportunidad de transmitir algo de conocimiento, pues darles las gracias por adelantado, por haberse interesado, por haber creído en el proyecto, por estar con nosotros. Y bien, esperemos que en la sesión del día de hoy no sea una excepción y confío plenamente en que todo el orden en el que hemos ido haciendo estas sesiones nos sirva precisamente para comprender mejor lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a platicar sobre guías de práctica clínica. Es un tipo de documento con el que todos nosotros estamos relacionados, tanto los que hacemos medicina pública, ¿no?, institucional, como los que hacemos medicina privada. Forma parte de las directrices en muchas ocasiones de cómo tomar decisiones y cómo guiar nuestras conductas, con ciertas críticas. Digo, no está ajeno a que estos documentos no tengan fallas y gracias a nuestro invitado el día de hoy vamos a darnos cuenta a qué nos referimos con esto. Quisiera iniciar en el orden del día presentando a nuestro ponente del día de hoy. Yo tengo el honor de contar con un amigo y también maestro, que es el doctor José Luis Mayorga Butrón. Es, perdón por el error de dedo, jefe de servicio del Departamento de Otorrino del Instituto Nacional de Pediatría, maestro y doctor en ciencias por la Facultad de Medicina de la UNAM, profesor asociado en el programa de maestría de ciencias médicas en la parte de medicina basada en evidencias y documentos basados en evidencia, profesor titular de la subespecialidad de otorrinolaringología pediátrica. El doctor fue representante de México en la Guidelines International Network, en la Academia de Medicina de Nueva York. Es otro órgano que está muy involucrado en la generación mundial de guías de práctica clínica. Autor y coordinador de múltiples guías de práctica clínica de nuestra especialidad y de muchas especialidades. La más reciente de ellas es una de su autoría, eh, sobre otitis media aguda en los niños. Es miembro fundador del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátricas, COPEME, que ha tenido una presencia fuerte en nuestra sociedad y ha sido un difusor y un órgano divulgador del conocimiento de la otorrinolaringología pediátrica. Actualmente funge como presidente de dicho organismo, parte de la Junta de Gobierno del Consejo Mexicano de Otorrino y, en fin, ha colaborado con múltiples instituciones académicas de prestigio a nivel nacional y de otros países para desarrollo, pues, de estos documentos. Y como lo dije en algún momento al inicio de estas charlas, que no encontraba yo realmente a otra persona que sepa más de este tema en otorrinolaringología. O sea, no creo que exista alguien que tenga tanta trayectoria en nuestra especialidad como es el doctor Mayorga, y la verdad me complace, me honra con su presencia para compartir sobre todo la parte teórica de lo que son las guías de práctica clínica. Y una vez que el doctor concluya su intervención, platicaremos un poco sobre el ejercicio de la guía de práctica clínica de la Academia Americana de Otorrino sobre manejo quirúrgico de la rhinosinusitis, que esperemos hayan tenido la oportunidad de ojear. Era un documento grande, estoy consciente de ello, dimos una semana y media. Ojalá se hayan podido dar a la tarea de revisarlo un poquito para poder discutir acerca del tema. Y sin más retraso, le cedo la palabra al doctor José Luis Mayorga y por último tendremos el cierre al final de la actividad de nuestro curso taller. Bueno, los dejo con el doctor José Luis Mayorga. Gracias, José Luis. Muy buenos días, Marco. Te agradezco muchísimo la presentación. Te agradezco también que me hayas invitado, tu amistad y pues es un honor para mí estar en este curso que es muy necesario, definitivamente. De hecho, cuando vamos a hablar un poquito más adelante sobre cómo se inició el concepto de medicina basada en evidencia en el mundo, y fue justamente con un esquema académico de la Universidad de McMaster,
de lectura crítica, ¿no? Fue justamente ahí donde se inicia el programa de medicina basada en evidencia y que después se llamó así en todo el mundo, ¿no? Pero realmente lo que le interesaba a la gente de McMaster, al doctor Gordon Guyatt y David Sackett del Departamento de Epidemiología Clínica de la Universidad de McMaster, era que los residentes aprendieran lectura crítica, ¿no? Entonces, estas actividades son sin duda muy importantes para que la gente adquiera las herramientas para poder hacer un análisis de la calidad metodológica de los documentos que llegan a nuestras manos cuando finalmente estamos considerándolos para integrarlos a nuestra toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Gracias por la presentación, Marco. El concepto de knowledge translation es muy importante porque justamente tiene que ver con ese proceso iterativo de difusión y de adquisición del conocimiento para la toma de decisiones clínicas. Entonces, tenemos que pensar qué sucede desde que se genera un conocimiento, ¿no? Desde que, espérenme, no estoy compartiendo la presentación, pero Gracias. sí le di como presentar, ¿no? ¿La están viendo o no? Ya se ve. Ajá, sí, sí le había dado. Bueno, ok. Eh, este, ok. El concepto de, como comentábamos, ¿no? De knowledge translation, tiene que ver en cómo es ese proceso iterativo en donde la gente adquiere conocimiento para integrarlo a su toma de decisiones clínicas, ¿no? El Instituto de Investigación en Salud de Canadá define este concepto de knowledge translation como ese proceso dinámico, iterativo, que incluye la síntesis, la diseminación y ese intercambio de conocimiento para que los profesionales de la salud lo integren a su toma de decisiones en la práctica clínica cotidiana y obviamente esto mejore la calidad de la atención médica. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo es este proceso de toma de decisiones clínicas, pues resulta que es de lo más complejo, ¿no? Si nosotros pensamos en el paciente que llega a nuestro consultorio, ¿no? Tenemos un paciente con cierta patología. Y entonces, todo el tiempo, todo el tiempo, desde que lo empezamos a interrogar hasta que empezamos a pensar, ¿no? En nuestra cabeza estamos eh, llevando este proceso cognitivo en donde decimos, a ver, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las posibilidades diagnósticas en este paciente? Y por lo tanto empezamos a tomar decisiones, pero justamente este proceso cognitivo resulta en un curso de acción determinado entre una gran cantidad de posibilidades, ¿no? Entonces, el tomador de decisiones clínicas identifica y elige entre distintas alternativas y toma en cuenta su experiencia, toma en cuenta también sus conocimientos y obviamente este proceso, si uno recuerda cuando era uno, por ejemplo, residente, R1, R2, cómo vamos incorporando esa experiencia, cómo vamos incorporando la experiencia de nuestros colegas, ¿no? Le preguntamos al R2, al R3, al R4, que por cierto aquí está el doctor Héctor Chong presente, presidente de la sociedad, que fue mi R4 justo, y bueno, Marco venía abajo de nosotros. Pero bueno, toda esta gente con la que uno se forma, comparte experiencia, ¿no? Te dice, no, pues dale esto, dale aquello, porque a mí me ha resultado. Entonces, todo eso lo vas incorporando a tu toma de decisiones y conforme vas avanzando y te vas formando, esta toma de decisiones se hace más natural, piensas menos, ¿no? Ese proceso se va haciendo mucho más rápido, eficiente y así vas incorporando toda esta información. Si nosotros pensamos en todos los factores que intervienen
en moldear nuestra toma de decisiones, pues una gran cantidad, ¿no? Desde factores que influyen externos, nuestras decisiones, nuestra experiencia que se va formando conforme pasa el tiempo y obviamente una gran cantidad de factores que vienen por fuera. Algo que ha ya desde hace algunos años tomado mucha fuerza a nivel mundial es el concepto de shared decision making, ¿no? Y eso es empoderar a los pacientes, que los pacientes tengan información basada en evidencia sobre su enfermedad, su pronóstico, su tratamiento y de manera compartida que sean justo esta información en la que nosotros apoyamos a los pacientes y en conjunto, como un equipo colaborativo, se tomen decisiones sobre su salud, ¿no? Entonces, esto ha ido ganando mucho impulso a nivel mundial y obviamente también llegamos por ahí ya a la medicina individualizada, ¿no? Que también tiene mucho que ver con que nosotros sepamos las variantes genómicas, incluso fenotípicas de los pacientes para poder ir moldeando su tratamiento, sus diagnósticos y sus pronósticos. Entonces, la definición de medicina basada en evidencia, que como les comentaba, lo vamos a ver más adelante, surgió por un documento que publicó el doctor David Sackett y Gordon Guya de la Universidad de McMaster, que se llamaba Evidence-Based Medicine, How to Practice and Teach EBM, en donde hablan sobre este concepto, en donde es muy importante hacer una eh, lectura crítica de la evidencia científica para irla incorporando en nuestra toma de decisiones. Entonces, la medicina basada en evidencia es el uso concienzudo, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible, eh, que también requiere amalgamar la mejor experiencia clínica individual y colectiva, ¿no? Y además que tenga que ver con los valores y preferencias de nuestros pacientes. Entonces, en general, esto es lo que tenemos que considerar. También tenemos que considerar temas de economía en salud, tratamientos costo efectivos, costo útiles, ¿no? Y entonces, si vemos este esquema histórico de la medicina basada en evidencia, pues esto surge no a partir de David Sackett y Gordon Guya de McMaster, sino antes, ¿no? Porque sin lugar a dudas, uno de los pilares de la medicina basada en evidencia es la investigación clínica, ¿no? Y entonces gente como el doctor Alban Feinstein, que escribió documentos muy relevantes y libros como el de la arquitectura de la investigación clínica, el libro de clinimetría, en donde establece los pilares de cómo debería de hacerse la investigación clínica. Él desde la Universidad de Yale fue uno de los impulsores y se conoce como el padre de la epidemiología clínica a nivel mundial. Y incluso antes de él, el doctor Thomas Chalmers impulsó el desarrollo de los estudios clínicos aleatorizados, ¿no? Entonces, no podríamos estar hablando de medicina basada en evidencia, no podríamos estar hablando de guías de práctica clínica ni de revisiones sistemáticas de la literatura si no hubiera habido estos pilares, ¿no? En donde está sostenido todo esto. Obviamente el doctor Archie Cochrane, que también un ginecólogo de Reino Unido, que hacía una crítica y que decía cómo es posible que no tengamos un reservorio, que no tengamos la información de cuál es la eficacia y cuál es la seguridad de todos los tratamientos que usamos en medicina, ¿no? Y entonces fundamentado en esto, se crea por Ian Chalmers la colaboración Cochrane, ¿no? Que es para mí el Rolls Royce de la medicina basada en evidencia, porque ahí se fundamenta la metodología de la cual surgen las revisiones sistemáticas a nivel mundial, que como bien sabemos son el pilar de la medicina basada en evidencia y en lo que se fundamenta el desarrollo de guías de práctica clínica. Y después surgen centros de análisis de la evidencia de la Universidad de Oxford,
de otras instituciones, McMaster, el Guidelines International Network, en donde tuve la oportunidad de ser el representante de México para trabajar en el Steering Committee a invitación del doctor Richard Rosenfeld, en donde, bueno, eso me dio una gran experiencia y fue de verdad algo fabuloso, reunirme con gente de primer nivel a nivel mundial, de Estados Unidos y Canadá principalmente, y que trabajan sobre revisiones temáticas, guías de práctica clínica. Estaba la doctora, ahorita no recuerdo el nombre, pero era la directora de Cochrane en Estados Unidos, basada en el hospital de John Hopkins. Y bueno, gente muy valiosa, en donde pudimos hacer varios programas académicos sobre desarrollo de guías de práctica clínica. Y después vienen los estándares internacionales, como el del Instituto de Medicina de Estados Unidos, el titulado Clinical Practice Guidelines We Can Trust, en donde se establece qué características deberían tener guías de práctica clínica en las cuales podamos confiar. Obviamente, instituciones como NICE, el Instituto de Excelencia Clínica de Gran Bretaña, el Instituto Intercolegiado de Guías de Escocia, SIGN, pues son instituciones muy importantes a nivel mundial, hablando de desarrollo de guías de práctica clínica. Nuevamente recordar la pirámide de la evidencia, en donde vemos en el ápice guías de práctica clínica, porque obviamente estas están basadas y tienen que estar soportadas por revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis de estudios clínicos aleatorios o que, dependiendo la pregunta que estamos respondiendo, pues sean los estudios que mejor la respondan. Las guías de práctica clínica, además de tener, si nosotros pensamos en revisiones temáticas, tenemos que pensar que es evidencia científica pura. Ahí no hay metida experiencia. Es un protocolo por el cual se responde una pregunta clínica estructurada a través de un protocolo perfectamente sistematizado para responderla. Entonces, eso es evidencia científica, extraída de los mejores estudios publicados a ese respecto. La guía de práctica clínica incorpora esa evidencia, pero además le pega la mejor experiencia clínica que es basada en el panel, ¿no? Ya Tomada me conecté. tomada del panel que conforma la guía de práctica clínica y obviamente tomando también en cuenta los pacientes, ¿no? Si nosotros nos vamos más abajo, entonces ya estamos viendo estudios individuales, que también tienen su valor, pero cuando uno toma decisiones basadas en estudios individuales, corre mucho el riesgo de que no sabemos qué más se haya publicado al respecto y entonces podemos estar un poco sesgados. Y en la base de la pirámide, pero a veces eso es lo que tenemos dependiendo los estudios de los que estamos hablando son los estudios observacionales. La opinión de expertos, en donde el nivel de evidencia más bajo, pero para algunos padecimientos poco comunes, esa es la mejor evidencia que tenemos disponible. Entonces, como decíamos, las revisiones temáticas son la piedra angular de la medicina basada en evidencia, ya que emplean métodos rigurosos, exhaustivos, explícitos, para identificar, evaluar de forma crítica, ¿no? Por eso es tan importante este taller, ¿no? Porque cuando uno va a hacer una revisión temática, debe de hacer una evaluación muy crítica de cada uno de los estudios que son identificados para sintetizar y extraer las medidas de asociación. Y entonces vemos una gran cantidad de estudios, sacamos los estudios que no cumplen con un mínimo de rigor metodológico, nos quedamos con la mejor evidencia científica disponible y de ahí, si podemos hacer un metaanálisis, vamos a tener un tamaño global del efecto para que nos responda si ese medicamento, en caso de que la pregunta sea sobre intervenciones terapéuticas, funciona o no funciona, es seguro o no es seguro. ¿Cómo define el Instituto de Medicina de Estados Unidos las guías de práctica clínica en los 90 como recomendaciones desarrolladas de forma sistematizada para asistir a los clínicos y al paciente acerca de las decisiones más adecuadas en circunstancias específicas?
Si nosotros nos podemos a pensar, pues tenemos nuestra primera guía de práctica clínica hace algunos años, publicada por el señor Hipócrates, en donde ya establecía ciertas regulaciones, ciertas recomendaciones de cómo debería de ser la labor del médico, ¿no? Entonces, eso podríamos decir que ya fue nuestra primera guía, ¿no? Como comentábamos, dentro de los documentos muy importantes que se han publicado, el de Clinical Practice Guidelines We Can Trust, de la Instituto de Medicina de Estados Unidos, y otros, ¿no? De NICE y SIGN, en donde ellos están publicando todo el tiempo, la Organización Mundial de la Salud, documentos que son manuales para hacer guías de práctica clínica, y tenemos que revisar, si nos interesa el tema, necesitamos revisar estos manuales porque es cómo debe de manufacturarse una guía práctica clínica. ¿Cuáles son los valores de una guía práctica clínica? Pues pretende cerrar la brecha justamente que existe entre los productores y los consumidores de investigación en cuidados de la salud. Hablábamos muy al inicio de este concepto de knowledge translation, pues justamente una guía práctica clínica es un gran instrumento para cerrar la brecha del nuevo conocimiento y llevarla a los tomadores de decisiones, obviamente con este proceso sistematizado que de alguna manera nos garantiza pues que estamos tomando en cuenta la mejor evidencia científica para nuestra toma de decisiones. Mejoran la efectividad y la calidad de la atención, disminuyen la variabilidad en la atención clínica, disminuyen el riesgo de error médico y eventos adversos, mejora el uso de los recursos. Siempre hablamos siempre, ¿no? En los hospitales, que se solicitan estudios con muy baja sensibilidad y muy baja especificidad, y entonces los hospitales siguen gastando en estudios que no sirven, estudios clínicos a los cuales no les vamos a creer y que no vamos a usar para normar nuestra conducta terapéutica, pues es un desperdicio de recursos, ¿no? Los clásicas perfilogramas de los pacientes fracturados que siempre decimos, ya no las pidan, ya no las solicitan, y por lo menos en mi hospital, cada que llega un paciente fracturado, nos llega con su perfilograma, no logramos convencerlos de que no se tiene que solicitar placas de rayos X simples para sinusitis, cosas así, en donde obviamente la gente que toma la decisión pues no ha incorporado la mejor evidencia disponible. Y entonces, si nosotros nos ponemos a pensar cómo ha ido creciendo la confianza en estos documentos que sin duda son muy importantes, si nosotros nos ponemos a ver en las academias de Estados Unidos, en los colegios europeos, las sociedades europeas, pues sus documentos más importantes son las guías de práctica clínica, ¿no? Algo que todavía aquí en México no nos cae tanto el 20, porque no estamos esforzándonos mucho en ese sentido, pero esos documentos son los más importantes, para esos organismos, ¿no? Y a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud los establece como uno de los pilares para mejorar la atención clínica, ¿no? Este documento, que es Delivering Quality Health Services por la World Health Organization, eh, establece que todas las personas y comunidades a nivel mundial deberían de tener acceso a atención médica de alta calidad sin que esto signifique un impacto grave a su estado financiero, ¿no? La calidad en la atención clínica es el grado en el cual los servicios de salud a individuos y comunidades logran alcanzar desenlaces de salud deseados, ¿no? Los outcomes, y es consistente con el conocimiento científico actual. Y entonces, ¿cuáles son uno de los principales factores para que esto no se lleve a cabo? Y lo establece este documento: pobre adherencia a las guías de práctica clínica, ¿no? Y otro de los aspectos que dicen, ¿no? Pues, ausentismo laboral en centros de salud, pues obviamente países en vías de desarrollo, pues que no tienen un gasto en salud suficiente, y que obviamente también los profesionales de la salud están mal remunerados, ¿no? No estoy hablando de ningún país en específico. Entonces, ¿qué dice este documento de la Organización Mundial de la Salud? Que todo esto tiene que ver
con guías de práctica clínica, medicina basada en evidencia, eficiencia, efectividad, seguridad, ¿no? En donde nosotros vamos a incorporar esto. Y si nosotros vemos cómo ha ido aumentando a nivel mundial la publicación de documentos basados en evidencia, pues esto nos confirma que sin lugar a dudas esto no es una moda, ¿no? Es algo que ya llegó para quedarse en todo el mundo, en donde en los países desarrollados se toman decisiones basadas en evidencia. No puedo decir lo mismo de mi país, pero bueno, espero que para allá vayamos, en donde los tomadores de decisión, ¿no? Ya no estoy hablando de los médicos, sino tomadores de decisión, elaboradores de políticas públicas, ¿no? Realmente tomen la mejor evidencia científica disponible y la incorporen a sus decisiones en cuanto a sus estrategias en salud. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Eh, ¿Cómo es el desarrollo global de una guía de práctica clínica? Eh, Inicia en la conformación del grupo de desarrollo. Obviamente, lo ideal es que una guía de práctica clínica esté liderada o sea una iniciativa que tenga que ver con una sociedad médica, ¿no? Obviamente, pues es muy complicado que una guía de práctica clínica sea la guía del doctor fulanito, ¿no? Y no hay ninguna sociedad médica soportándola o avalándola, pues no sería lo ideal. Normalmente debe de haber una asociación médica de prestigio, una sociedad médica, una academia, un colegio, que sea el aval y sea el paraguas de estos documentos para que tengan más credibilidad. Obviamente eso conlleva que una gran cantidad de miembros de esa organización estuvieron involucrados en el desarrollo de la guía. Ahorita vamos a hablar un poquito más de qué aspectos son cada cosa, qué características deberían de tener los miembros. Y bueno, después de que ya tenemos a los miembros del grupo de desarrollo de la guía, necesitamos, el primer documento que se tiene que hacer es un documento de alcances, porque este es el marco general de nuestro trabajo. Esto es lo que va a definir qué tipos de pacientes van a ser incluidos, qué tipo de pacientes no van a ser incluidos, en qué escenarios clínicos tú pretendes que sea incorporada las recomendaciones de tu guía de práctica clínica, hacia quiénes van a ser tu público, audiencia, cuál es tu target, a quién tú pretendes que va a leer el documento, ¿no? Entonces, después de eso, se hace una lista de preguntas clínicas que son las que se van a contestar y que van a dar origen a recomendaciones basadas en evidencia, obviamente incorporada a la experiencia del panel de expertos. Después, una vez que tenemos las preguntas, hay que identificar, hacer una búsqueda exhaustiva de la literatura y un análisis de la evidencia. Hay varias maneras de hacerlo, lo vamos a platicar más adelante. Y para terminar, un consenso de recomendaciones vía panel Delphi y posteriormente la validación externa, que va a esa validación externa es que alguien que sea también experto en el tema, pero que no estuvo involucrado en el desarrollo del documento, pues le dé como que el aval, ¿no? Digan, sí, estamos de acuerdo con las recomendaciones plasmadas en el documento. Entonces, el grupo de desarrollo de la guía debe de tener ciertas características. Es un panel de expertos. Cuando yo estuve haciendo la guía de práctica clínica en otitis media aguda, que fue mi proyecto de tesis del doctorado, me cuestionaban mucho de, bueno, ¿cómo se decidió la incorporación de los expertos clínicos, ¿no? Entonces yo me di a la tarea de buscar en todos los manuales habidos y por haber de desarrollo de guías de práctica clínica, OMS, NICE, SIGN, la IOM, y ninguno establece un perfil específico para el grupo de desarrollo. Entonces, bueno, ya con esa libertad, básicamente lo que hicimos fue pues establecer cierto perfil en donde un perfil deseado que fuera gente que tuviera al menos 5 años de experiencia en el manejo de los pacientes, que tuvieran participación en eventos académicos, en documentos de guías de práctica clínica, de medicina basada en evidencia, o sea, haces un perfil que es el perfil deseado, pero la mayoría de las veces es la organización la que
obviamente por el mismo perfil, gente que el colegio sabe que es la experta en cierto tema en particular, con una trayectoria académica muy sólida, en la cual conforman al grupo de desarrollo. Lo único bueno que nos dejó la pandemia fue poder hacer ya de manera muy habitual, pues esto que estamos haciendo ahorita, hacer un webinar vía online, en donde hace unos años, estoy hablando de hace unos 10 años, no teníamos plataformas para hacer esto. Pues yo tengo muy involucrado en el desarrollo de guías desde el 2009 más o menos, ¿no? Ya voy para 15 años, ya más de 15 años, en donde los primeros documentos o te veías en persona, te reunías porque te reunías, no había otra manera de hacerlo. Y bueno, algo que nos dejó, lo único bueno que dejó la pandemia es que ya tenemos las plataformas y ya estamos muy acostumbrados a usarlas y son una maravilla en donde podemos reunir gente prácticamente de todo el mundo, de cualquier parte del mundo, desde su casa, desde su consultorio, su oficina, para trabajar y esto ha sido una maravilla, ¿no? Entonces, ahora es como normalmente lo hacemos una reunión a lo mejor de kickoff, de inicio, para dar el inicio de los trabajos de la guía y una de al final de la misma presentando los resultados. Este documento de alcances, que es el primer paso importante en la guía de práctica clínica, lo que yo les decía, tenemos que definir todo esto, ¿no? Si no lo definimos ahorita, a la mitad del camino alguien puede decir, oiga, ¿por qué esa guía de rinosinusitis crónica en adultos, por qué no mejor también la hacemos en niños, ¿no? Y si esto no se estableció desde un inicio, pues va a ser un problema, porque al hacer ese pequeño cambio de una guía de rinosinusitis crónica en adultos y niños, todos sabemos que el manejo es muy diferente. Nadie piensa en quitar adenoides a los adultos con rinosinusitis, ¿no? Y en los niños sí. Y entonces esto te afecta de tal manera que tú incluso tendrías que cambiar a los expertos o invitar nuevos expertos porque entonces ya necesitas involucrar gente que tenga mucha experiencia en esa población, ¿no? Por eso es tan importante hacer ese documento de alcances, en donde tú defines a los pacientes, defines tu población, defines tu público audiencia, las intervenciones terapéuticas que vas a evaluar, las que no vas a evaluar, o sea, desde un principio puedes decir, esta guía es sobre tratamiento terapéutico, no nos vamos a meter a cosas quirúrgicas o no nos vamos a meter al manejo de complicaciones, ¿no? Por ejemplo, hablando de rinosinusitis, solamente vamos a hablar del manejo farmacológico de la rinosinusitis aguda, no vamos a hablar de cómo se trata un absceso cerebral, un tumor de POT o algo así, porque no es lo que nosotros queremos, no está dentro de los alcances del documento. Por eso es tan importante establecerlo. Y bueno, pues el clásico esquema PICO, que nadie lo sigue, pero bueno, es bien raro ver una guía práctica clínica publicada a nivel mundial de las mejores instituciones, las academias de más prestigio a nivel mundial y que sigan el esquema PICO, es bien raro verlo. Nosotros tratamos habitualmente de seguirlo cuando se puede, pero ya somos menos ortodoxos con esto. Pero bueno, hablando sobre todo de preguntas que van a evaluar una intervención terapéutica, creo que ahí sí es más importante apegarse al esquema PICO, que como sabemos es población, intervención, el comparador, y los desenlaces casi nunca se ponen en la pregunta porque eso lo hace muy complejo y poco útil y poco factible. Entonces, si queremos hacer una pregunta clínica estructurada por cada desenlace, vamos a sacar 20 preguntas. Eso ni Cochrane lo hace, ¿no? Si nosotros vemos el título de una revisión sistemática Cochrane, te ponen la población, te ponen la intervención, posiblemente los comparadores, pero los desenlaces no, porque entonces tendrías que hacer 20 preguntas sobre el mismo tema. Posteriormente, una vez que ya tienes esta lista de preguntas clínicas en donde el grupo de expertos deberían de razonar, pensar y ponerse de acuerdo sobre las brechas, no nada más en el conocimiento, ¿no? Sino también las brechas en la práctica clínica. Si
el grupo de expertos clínicos dice, mira, pues para el manejo de la rinocinositis crónica todavía se están utilizando muchos antihistamínicos, ¿no? Eso ya no se utiliza. Pero a veces es importante poner la pregunta porque justo si nosotros detectamos una brecha en la práctica clínica cotidiana, hay veces que hay que hacer la pregunta para poder hacer una recomendación en contra y que la gente que lea la guía dice, ah, bueno, que ya no tengo que usar antihistamínicos salvo estas características de mis pacientes, ¿no? No es algo que se usa de manera como primera línea de tratamiento, ¿no? Por decir algo. Luego, la identificación de la evidencia es muy importante. Aquí, esta parte es donde se tienen que tener gente que sepa de metodología, que sepa de búsquedas de la literatura, bases de datos. Nosotros muy al principio trabajamos en nuestros primeros trabajos con gente de la biblioteca, pero no sé, no, como que no les agarré la onda a cómo hacían las búsquedas exhaustivas, no me convencían los algoritmos que usaban. Finalmente eso ya lo hacemos mejor nosotros. Y ahorita les voy a enseñar una pequeña muestra de cómo se arma una estrategia de búsqueda y cuál es la idea, encontrar exhaustivamente toda la evidencia disponible que hay. Ahí no importa si es buena o es mala, necesitas identificar toda la literatura relevante para poder ensamblar las estrategias de búsqueda, después hacer una lectura crítica de la literatura y poder extraer la evidencia científica. Y esto es algo muy importante, el critical appraisal, que es justo lo que estamos haciendo, es un taller y la iniciativa del doctor Marco Figueroa, pues es un taller de critical appraisal, ¿no? Así se llama en inglés, en donde nosotros vamos a evaluar y tenemos que discernir si un documento que llega a nuestras manos está bien elaborado, metodológicamente bien hecho o tiene mucho riesgo de sesgo. Y entonces, aquí voy a tomarme también un minuto para hablar de algo que es muy importante. Nosotros podemos encontrar la evidencia científica de distintas formas. Eh, y todas son válidas para hacer una guía de práctica clínica. En general, son tres maneras como yo podría incorporar la información científica publicada. La más sencilla de todas es yo busco guías de práctica clínica publicadas de forma internacional, les hago alguna evaluación de calidad, por ejemplo, podría ser aplicar a GRI2, que más tarde el doctor Figueroa les va a mostrar cómo se hace en qué consiste la herramienta GRI2 que nos dice más o menos qué también está hecha esa guía de práctica clínica, que también está reportada la guía de práctica clínica en la metodología. Y entonces eso sería la forma más fácil, ¿no? Yo busco guías de práctica clínica publicadas internacionalmente y las incorporo a mi nueva guía. Entonces eso es más bien una transculturización. Eh, y para eso hay protocolos publicados, por ejemplo, el que publicó Jean, que se llama Adapte, en donde te dice cuáles serían la mejor manera de transculturizar guías publicadas, porque no se puede pasar literal una guía que se hizo en Noruega a México, ¿no? Tenemos servicios de salud, aunque digan lo contrario, un poco distintos, entonces tenemos que considerar esos, esas individualidades y esas características organizacionales de los sistemas de salud en donde estamos tratando. Entonces, todos los documentos, en todo caso, tienen que ser transculturizados, ¿no? Eso sería la manera más sencilla porque prácticamente estoy tomando el trabajo publicado en otros lados y lo estoy incorporando a mi trabajo. Es válido hacerlo y es la manera más sencilla de incorporar la evidencia científica a mi guía de práctica clínica. La siguiente manera, que es mi preferida, porque está justo en el punto medio, bueno, voy a hablar del otro extremo. El otro extremo es, yo no creo en nada de lo que hay publicado, hablando de revisiones temáticas ni de guías de práctica clínica,
y yo voy a conducir mis revisiones sistemáticas. Entonces tenemos que pensar que si vamos a tomar ese camino, necesitamos tener mucha gente, porque entonces conducir una revisión sistemática de la literatura por cada pregunta clínica que yo hice es algo sumamente complejo. Sumamente complejo. Bueno, tan complejo que una revisión sistemática, una solamente, tarda de 12 a 18 meses en hacerse y publicarse, si no es que más. Entonces imagínense tomar ese camino de yo voy a hacer mis propias revisiones temáticas, pues eso solamente organismos a nivel mundial que tienen todos los recursos del mundo lo pueden hacer. Incluso el Instituto de Excelencia Clínica de Gran Bretaña tienen una agencia que genera revisiones temáticas, pero que son un poco diferentes y que se llaman Health Technology Assessments, en donde además de hacer revisiones temáticas de la literatura, le pegan información de economía en salud, y es así como se alimenta NICE, es así como NICE tiene esos documentos para alimentar sus guías de práctica clínica, pero tienen un mundanal de gente trabajando en eso. Entonces, a mí me parece que en nuestro medio es poco factible hacerlo de esa forma. Por eso, la manera para mí, que es mi forma favorita de hacerlo, es el punto medio, en donde no voy a buscar guías, sí busco guías y las tomo en cuenta, pero no son la parte medular de la evidencia científica, sino voy a buscar revisiones sistemáticas de la literatura, ¿no? Entonces, si yo busco revisiones temáticas de la literatura, voy a tener la evidencia evaluada de la mejor manera para ser incorporada en mi guía de práctica clínica, pero yo no voy a hacer la revisión sistemática, porque entonces necesitaría un ejército de gente experta en revisión sistemática y habitualmente no lo tenemos, ¿no? Entonces, para mí esta es la mejor. Y entonces este es un ejemplo de una estrategia de búsqueda, como yo les decía, en donde lo ideal es que se armen bloques. Tenemos que armar una, un bloque de tu población, que es la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en este caso es un ejemplo de un trabajo que apoyamos a la Sociedad Mexicana de Cardiología en esta parte metodológica, en donde ahí están los términos MESH, que los términos MESH son los Medical Subheading, en donde nos van a ayudar, si yo pongo, por ejemplo, hiperlipemia, ese término MESH abarca una gran cantidad de sinónimos. Entonces yo ya no tengo que poner los sinónimos. Yo lo que tengo que poner es el término MESH, y entonces todo lo que esté dentro de ese paraguas, dentro de ese término MESH, me lo va a encontrar PubMed. Y si yo mezclo varios términos MESH y además mezclo los textos, las palabras clave más importantes, pues me estoy asegurando de que mi búsqueda va a contener todo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los operadores booleanos que se tienen que utilizar cuando se arman estos bloques de búsqueda son OR, ¿no? Porque entonces yo le estoy pidiendo al sistema que me haga una búsqueda del término mesh hiperlipemia, o el término mesh hiperlipemias, o el término mesh hiperlipidemia, ¿sí? Ya se dan cuenta. Entonces, si yo le diera un AND, entonces obligaría al sistema de buscarme un artículo que tenga este término y este término, no este término u este término. Entonces, este, de esta forma, nosotros nos aseguramos de encontrar toda la evidencia que hay publicada al respecto. Y si ya después combino ese bloque de búsqueda con un bloque de revisiones sistemáticas, pues entonces voy a encontrar todas las revisiones sistemáticas que se hayan publicado sobre esa enfermedad. Y entonces es una manera muy buena de hacerlo. Cuando tenemos la posibilidad de tener Embase, que cada vez es más complicado. Embase es la base de datos europea, tiene un costo altísimo, ya prácticamente ninguna organización la paga, la UNAM la dejó de pagar, en México ya no hay ninguna organización que pague Embase. Antes en Colombia la Universidad Javeriana también la tenía, pero Embase ya es del Sevier. Ha sido ya muy complicado poder acceder a Embase, pero es una manera diferente que se llama Thesaurus, en donde se meten los términos médicos, y la verdad es que es una base de datos también que se puede
buscar muy fácilmente cuando se tiene acceso a la misma, pero sí cuesta un dineral. Bueno, una vez que ya tienes, cuando nosotros buscamos revisiones temáticas, esta parte de lectura crítica de la evidencia lo hicieron los autores. Esa es la maravilla de tener revisiones temáticas alimentando tu guía de práctica clínica, ¿sí? Porque tú ya no vas a hacer esta revisión sistemática. Tú lo que puedes hacer en todo caso es aplicarle alguna herramienta de evaluación de calidad, por ejemplo, Prisma, puede ser Amsterdam, en donde quieres saber qué tan bien está hecha la revisión sistemática, pero bueno, se supone que eso también ya lo hizo la revista que publicó esa revisión sistemática. Entonces, la verdad es que sí te lleva mucho tiempo hacer eso. Yo no le veo tanto el caso, pero bueno, muchos ortodoxos sí dicen, bueno, si encontré 20 revisiones temáticas, les voy a aplicar Amsterdam para ver qué tan buena calidad. El tema es que esas herramientas tampoco te dan un punto de corte en donde digas, a ver, si tienen esta calificación, la dejas fuera, si tienen esta calificación, la metes a tu proyecto. Entonces, finalmente termina siendo un poco reiterativo eso. Pero en teoría tendríamos que hacer esta lectura crítica en donde cada estudio se revisa de manera individual para determinar la población estudiada, la metodología y sobre todo el riesgo de sesgo, ¿no? Por eso es muy importante utilizar herramientas como el famoso herramienta Risk of Bias de Cochrane, en donde realmente esa herramienta está evaluando el riesgo de que ese documento esté sesgado y sobre todo hablando de estudios clínicos que evalúan intervenciones terapéuticas. La redacción de las recomendaciones es algo también importante. Deben ser concisas, evitar caer en ambigüedades, facilitar su aplicación por parte del público audiencia. Tenemos que pensar en recomendaciones que puedan ser ejecutables, ¿no? No vamos a hacer una recomendación que prácticamente nadie la pueda llevar a cabo porque entonces esa va a ser letra muerta, nadie la va a seguir. Y por eso también tenemos que tomar en cuenta la opinión de los pacientes, que son los usuarios finales. Ya en todo el mundo, desde que yo estaba en GIN, colaborando ahí con ellos, ya tenía mucho auge la incorporación de usuarios en el desarrollo de guías de práctica clínica. Es algo que en México ha sido bien difícil. Yo lo he intentado hacer en varias ocasiones y sí, algunas veces lo hemos logrado muy bien, pero ha sido bien complicado incorporar porque también no hay organizaciones suficientes para decir, a ver, voy a invitar a la agrupación de tal enfermedad de pacientes. Luego, la verdad es que les interesan más otras cosas que esto. Cuando hice el Foro Internacional de Medicina Basada en Evidencia y Guías de Práctica hace hay algunos años, en donde vino gente de GIN, estuvo la gente de la Organización Panamericana de la Salud, CENETEC, la UNAM. Yo fui el profesor de esa iniciativa. Invité gente de grupos de pacientes. De hecho, en GIN me preguntaron mucho, y como yo sabía que me iban a preguntar, me adelanté e invité grupos de pacientes, les di por lo menos 3 conferencias para que ellos hablaran de cuál era su experiencia en la conformación de guías de práctica clínica y resultó que solamente uno vino, ¿no? Me quedaron mal dos, yo creo que les dio miedo, no sé, ¿no? Pero dices, estamos tratando de incorporar a los pacientes y tampoco se dejan, ¿no? No es fácil esta parte, hay mucho por hacer. Entonces, bueno, pasamos. Entonces, la redacción de las recomendaciones es importante y es un paso crítico durante el desarrollo de cualquier guía. Entonces, hay algunos puntos a considerar, ¿no? Es importante enfocarse a la acción recomendada o sugerida, ¿no? Entonces, recuerden que tenemos que evitar la ambigüedad. Es importante decir, a ver, sugerimos el uso de tal medicamento en estos casos, ¿no? En el caso de que el paciente así, 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 porque ya se ha demostrado que este medicamento mejora tal situación, ¿no? Entonces, sugerimos, recomendamos. Algo que sí se puede hacer es matizar un poco qué tan seguros estamos con la fuerza de la recomendación, ¿no? Si estamos muy seguros, si estamos muy, muy seguros,
Si la evidencia científica es muy fuerte, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, entonces podemos decir, se debe usar, recomendamos hacer. Pero si la evidencia no es tan clara, todavía falta que se genere más información, las medidas de asociación todavía están un poquito raras, entonces podemos matizar esa recomendación y decir, sugerimos, se puede hacer, ¿no? Considerar hacer esto, ¿no? Pero en estas circunstancias, todavía no estamos tan claros con esa evidencia, ¿no? Es importante que la recomendación contenga la información que el público debe conocer, ¿no? Sin que necesariamente lean el texto de soporte. O sea, y es importante que en cómo está diseñada la guía y cómo está publicada, pues esas recomendaciones sean fácilmente identificables, porque de repente a la gente pues, le da flojera leer todo el documento. Entonces, a ver, yo leo las recomendaciones clínicas y yo ya sé qué tengo que hacer con mi paciente. Enfatizar el perfil de la gente que llevará a cabo la acción y dejar claro el papel que desempeñará en la misma y tratar de evitar el uso de nombres comerciales. Por ejemplo, este fue un documento que hicimos con la organización, Asociación Latinoamericana de Tórax, ALAT, y que se publicó en Europa, en el European Respiratory Journal de la ERS, la European Respiratory Society, sobre manejo de asma grave, ¿no? Y entonces, ese es como un ejemplo de cómo puede salir una recomendación. Los estudios clínicos en adultos y niños muestran un beneficio pequeño cuando se agregan anticolinérgicos de larga duración, LAMA, al esquema de tratamiento con CI y LAVA en adultos y CIB y LAVA o antileucotrieno en niños con asma grave. No sugerimos el uso de anticolinérgicos de larga duración como terapia coadyuvante a todos los pacientes con asma grave. Sin embargo, el adecuado perfil de seguridad y el potencial beneficio sugiere su uso en pacientes bien seleccionados. Entonces, estamos ahí matizando y obviamente se requiere una mayor cantidad de estudios aleatorios de alta calidad que evalúen la eficacia y seguridad. O sea, no es que, acuérdense que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, ¿no? Que no hay estudios no quiere decir que no sirva. Simplemente que en este momento no tenemos los estudios suficientes que hayan evaluado la eficacia y la seguridad como para hacer una recomendación a favor y ya como primera línea de tratamiento. Entonces, lo que se está estableciendo ahí es que se tienen que hacer esos estudios. Hay muchas maneras de clasificar la evidencia. SIGN es una de ellas, en donde vemos cómo revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis de estudios clínicos aleatorios, le ponen uno más y de ahí vamos para abajo, ¿no? Hasta estudios clínicos observacionales, estudios clínicos no analíticos y llegamos al 4, opinión de los expertos. Y el grado de recomendación es en qué está basada esa recomendación. Entonces, normalmente ponen nivel de evidencia y grado de recomendación en estos esquemas muy tradicionales. Ahorita vamos a ver uno diferente. Esta es la clasificación de SIGN 2019 y que se ha ido actualizando. El método Delphi es una técnica de comunicación estructurada. Entonces, ¿qué hacemos para extraer la opinión de los expertos? Lo ideal es hacer un panel Delphi. Y el panel Delphi modificado utiliza, lo bueno es que justo lo que trata de evitar es la confrontación, es la discusión cara a cara, porque en esa discusión cara a cara, pues a lo mejor en ese grupo está el maestro de todo mundo y entonces nadie le va a llevar la contraria al maestro, y entonces se pueden introducir ese tipo de sesgos, ¿no? En esas discusiones. Entonces, ¿cuál es la idea? Que no haya esa discusión y entonces normalmente todo mundo es libre de poner su opinión y normalmente pones una escala de Likert para calificar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Nosotros lo hacemos en esta plataforma que se llama SurveyMonkey, en donde ya tenemos calificado cada una de las recomendaciones en esta escala de Likert. Entonces los expertos tienen que calificar totalmente en desacuerdo en la redacción de la recomendación o totalmente de acuerdo con la redacción de la recomendación, ¿no? Tienen del 1 al 9 en esta escala de Likert. Si le ponen 5 es que ni una ni la otra, ¿no? Sino todo lo contrario, como decía el presidente Echeverría. Y entonces, nosotros vamos a ver aquí, una vez que ya tenemos a todos los expertos que calificaron el panel Delphi en esta escala de Likert, vamos a aplicarle alguna estadística. Tú decides qué estadística le puedes aplicar.
nosotros le aplicamos todas, pero realmente la que tomamos en cuenta para decidir si uno de las recomendaciones pasó o no pasó el panel Delphi es la media y el porcentaje de respuesta. Entonces, internacionalmente se ha establecido un poquito arbitrario, pero está establecido casi en todos los documentos que un 70% de acuerdo es suficiente. A veces tienes 100, a veces tienes 80, 90, pero con que tengas una media de más de 7 y un porcentaje de respuesta en ese rango de acuerdo de 7 a 9 con más del 70%, consideramos que pasó el panel Delphi. Entonces, así es la estadística. Este, vemos cada uno de los expertos cómo calificaron y al final se hace promedio. Yo le hago todo, desviación estándar, mediana, mínimo, máximo, el recorrido de los rangos intercuartiles, los intervalos de confianza, pero les digo, al final tomamos en cuenta el promedio y el porcentaje de consenso. Un sistema que se ha generado recientemente, pues ya no tan recientemente, yo creo que ya tiene más de 15 años, que el doctor Holger Schunemann publicó los primeros documentos hablando de un nuevo sistema, el sistema GRADE. Yo tuve la oportunidad de estar con él, sí, yo creo que hace más de 15 años, en un curso que se hizo en Nueva York hablando de Grade. Cuando esto estaba en pañales, estaba empezando Grade, todavía había una gran cantidad de cosas que no tenían resueltas. Yo estuve platicando con el doctor Schunemann y le hice muchas preguntas y la mayoría me dijo, esto todavía no lo tengo resuelto, estamos trabajando en eso. Entonces, estaba empezando Grade. Ahora Grade es, pues yo sí podría ya decir que es como la manera de evaluar la evidencia ya más importante a nivel mundial. El único problema de Grade es que es muy complejo hacerlo y entonces no todo mundo sabe y necesitas mucha gente trabajando para hacer Grade y eso es lo que es complejo y yo creo que eso ha hecho que por eso no se adopte ya en todo internacionalmente. Necesitas estar muy capacitado para hacer Grade y eso es lo que está complejo. Ese es ¿por qué surgió Grade? ¿No? Porque el doctor Schunemann decía, a ver, para la misma pregunta, si tú ves distintas guías, vas a ver distintas maneras de evaluar la evidencia y entonces hay muchas maneras de evaluar la evidencia y hay mucha heterogeneidad y entonces puede haber diferentes recomendaciones. Entonces, por eso necesitamos una sola manera de hacerlo y bueno, pues como el papá de Grade dijo, la mía es la mejor y esta es la que tiene que seguir todo el mundo y la verdad es que ya las organizaciones más importantes a nivel mundial ya lo están haciendo. Cochrane ya lleva un rato haciéndolo, NICE, ya la mayoría están incorporando Grade, ¿no? Eh, no todavía todas, pero yo creo que sí las más importantes. Y entonces, ¿qué es la calidad de la evidencia? Es el grado de confianza en que una estimación del efecto o de la asociación es correcta. Y eso otra vez baja a esto que estamos haciendo, que es crítica a la appraisal, lectura crítica de la literatura. Yo leo un artículo, realmente tengo la confianza de que esa estimación del efecto es correcto. Y los autores me dicen, esto sí funciona, pero realmente llevaron a cabo el estudio de manera adecuada para que haya un riesgo de sesgo menor y que yo crea en esa estimación del efecto. Todo regresa a lo mismo, ¿no? Es el fundamento. Los autores de revisiones temáticas califican la calidad del cuerpo de evidencia por separado para cada desenlace importante para el paciente. Ahorita vamos a ver un poquito y por qué es tan complejo Grade. Los autores de revisiones temáticas habitualmente no califican la calidad global de la evidencia a través de los desenlaces, ¿no? Entonces, eso era una de las partes que Holger Schunemann decía, es que cuando se evalúa la evidencia, no sabemos si la evidencia es alta para tal desenlace o alta para tal desenlace, funciona o no funciona para tal desenlace y al final eso es importante. Entonces, ¿cómo ellos proponen evaluar la evidencia? Si tú tienes un estudio clínico aleatorio, entonces tú le vas quitando puntos, empieza con 5 puntos y le vas quitando puntos. Si tiene inconsistencia en los resultados, le quitas un punto. Si la evidencia no es directa, si es indirecta,
si hay imprecisión, si hay sesgo de publicación, lo vas castigando y le vas bajando el nivel de la evidencia. Pero si por el contrario tienes, por ejemplo, estudios observacionales, que GRADE es la primera metodología que incorpora estudios observacionales, la mayoría de las otras clasificaciones, como no vimos, si metes estudios observacionales, eso no sirve, va para afuera. Yo quiero estudios clínicos aleatorios, pero entonces GRADE ya incorpora estudios observacionales, pero en donde esos son los de más baja evidencia, pero si tienen muy buena calidad, entonces le vas subiendo puntos, lo vas acercando al nivel de evidencia de un estudio clínico aleatorio. ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, que tengan una magnitud del efecto muy importante y obviamente que se hayan cuidado todos los factores que pudieran modificar el efecto. Que haya una dosis respuesta en el gradiente también es importante. Entonces, ¿cómo propone Grade su clasificación de la evidencia? Alta, moderada, baja y muy baja, en donde si es alta es porque ya es muy poco probable que investigaciones adicionales modifiquen nuestra confianza en la estimación del efecto. Moderada es que todavía podría haber nuevos estudios que modifiquen esa confianza en la estimación del efecto. No hay tantos estudios, a lo mejor si salen más, esto se modifica. Baja es muy probable que si se genera nueva investigación bien hecha, modifiquen la estimación del efecto, y muy baja es cualquier estimación del efecto es muy incierta, ¿no? Una vez que se hace, y es que es la complejidad de Grade es que tú tienes que regresar otra vez a evaluar todas las revisiones temáticas y que tengan la información para ir haciendo estas tablas que se llaman Soft Evidence Profile, en donde tú pones hasta arriba tu pregunta pico, ¿no? Población, intervención, comparador, y después vas a estar extrayendo la evidencia. Primero, el desenlace. Ahí dice riesgo de neutropenia febril. Después, ¿cuántos pacientes hubo que usaron placebo? ¿Cuántos pacientes hubo que usaron, este es un factor de colonias, de estimulador de colonias de granulocitos, filgastrin, en donde vas a ver cuántos de esos pacientes que están en los estudios, y ya haciendo un metaanálisis, cuántos van a asociarse al riesgo de lo que tú estás evaluando. Entonces, el riesgo de neutropenia casi siempre medido, si son estudios clínicos aleatorios, casi siempre se mide a través de riesgo relativo, relative risk, en donde dice ahí RR de 0.89. Quiere decir, y con un intervalo de confianza de 0.81 a 0.98, ya muy cerca de la línea de ausencia de efecto, que es el 1, ¿no? Ya a 2 centésimas prácticamente, pero bueno, todavía dentro de eso, es que el usar el filgrastim en comparación del placebo mejoró, disminuyó el riesgo relativo en 11%, ¿no? Y entonces la calidad de la evidencia es alta. Ajá. Y así, desenlace por desenlace, que era algo que no se hacía antes de Grade, ¿no? Y era justo lo que dice el doctor Schunemann, que esto se tenía que hacer desenlace por desenlace. Y entonces, al final, le ponen una conclusión de cuál es la calidad de la evidencia. Entonces, básicamente eso es Grade. Es difícil hacerlo, necesitamos mucha de los de los proyectos en los que he participado. Hemos utilizado SAIN, que sigue siendo bueno, SAIN es una de las instituciones más importantes a nivel mundial sobre desarrollo de guías de práctica clínica, y me parece que es una buena alternativa cuando no tienes tantos recursos y tanto tiempo para generar documentos basados en evidencia. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que viene a futuro hablando de guías de práctica clínica? Y ya para terminar, pues se siguen desarrollando nuevos manuales de desarrollo en donde se siguen considerando la vigilancia proactiva de la necesidad de actualizar las guías, desigualdades,
en qué podemos hacer para que la gente tenga mejor acceso, tomar en cuenta esto. Digo, pues eso se está haciendo en países desarrollados. En México estamos en pañales a este respecto, pero ellos toman en cuenta las desigualdades, qué grupos son más vulnerables, ¿no? Y en dónde el gobierno puede hacer algo para mejorar el acceso a medicina de calidad, todo eso, ¿no? Otro aspecto que se está incorporando ya de manera importante es el uso de la inteligencia artificial. Todavía no es algo que está ya francamente aceptado. NICE publicó un documento, un position paper, en donde dicen ya se pueden empezar a incorporar ciertas herramientas de inteligencia artificial, pero sin lugar a dudas no pueden reemplazar el trabajo humano, ¿no? Y deben de tener muchos requisitos en cuanto a transparencia, reporte, adecuación metodológica, alineación. No podemos todavía dejarle esto a la inteligencia artificial sin lugar a dudas por la posibilidad de que haya errores, ¿no? Este, experiencia acumulada, obviamente con guías en donde tenemos ese concepto de las guías vivas, en donde se están actualizando continuamente, en donde se necesita, o las guías rápidas, nos pasó con el COVID y yo recuerdo muy bien en el COVID, en donde inmediatamente que empezó el COVID, yo empecé a buscar revisiones temáticas de la literatura para tomar decisiones y por supuesto no había nada, ¿no? Y entonces, pues ahí surgieron todas las tonterías que vimos en el COVID, ¿no? El uso de medicamentos que no tenían nada que ver, que no funcionaban y tanta gente que se trató inadecuadamente cuando el COVID nos agarró por sorpresa, ¿no? Entonces, ahí sabemos justo que no estábamos preparados para una pandemia de ese tipo y no teníamos la evidencia científica para nuestra toma de decisiones y bueno, fue un caos. Bueno, Sain, ¿qué está haciendo? Pues nuevamente actualizando sus procesos, sus manuales y la integración de Grade, lo que ya decíamos. Y GIN, ¿no? ¿Qué está haciendo el Guidelines International Network? Sobre todo está trabajando mucho en las guías vivas, lo que decíamos, adaptación y otros aspectos. Entonces, la inteligencia artificial estoy seguro que va a ser una herramienta que se va a ir incorporando cada vez más. Ya hay algunos aplicaciones que ya empiezan a tomarse un poquito más en serio para todo esto, pero todavía falta para eso. Por ejemplo, el Guidelines International Network, ¿no? En este concepto de las guías vivas, ¿no? Que ha surgido este enfoque de síntesis de la evidencia que da lugar a las llamadas guías vivas. Una de las primeras guías vivas se hizo en Australia, hablando de enfermedad vascular cerebral, y son guías vivas, son el producto de revisiones temáticas continuas que permiten integrar rápidamente en las recomendaciones la evidencia más actualizada del campo y combinan el rigor metodológico de las mejores prácticas consolidadas en el desarrollo de guías. Y bueno, pues siempre hay que colaborar muchísimo para desarrollar una guía práctica clínica y básicamente justo esa era la crítica que hacía Archie Cochrane, en donde cómo era posible que no tuviéramos un reservorio en donde supiéramos exactamente el impacto que tienen nuestros tratamientos en los pacientes. Muchísimas gracias. Le dejo la palabra al doctor Marco Figueroa. José Luis, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad es que es un tema complejísimo. De hecho, pues es por esto que este tema lo dejamos casi siempre hasta el final, porque es como el acúmulo de todo lo que hemos venido platicando desde el inicio, desde reportes de casos a todos los documentos que tú mencionaste en la pirámide de la evidencia y lo reforzamos, de hecho, con cada sesión. Entonces, es complejo manejarlo porque implica tener un cierto dominio sobre todos los tipos de escritos que puede haber, o de la mayoría de los escritos que hay en las ciencias médicas, ¿no? En las tecnologías en salud. Por eso es que suele ser complicado, por eso es que la labor de hacer una guía es tan complicada. Digo, yo he estado ahí trabajando contigo y la verdad es que, digo, y te agradezco por la experiencia, y es muy, muy difícil. Es muy difícil desde la concepción.
de los temas que se van a abordar, incluso desde cómo tú vas a nombrar a tu trabajo, o sea, cuál va a ser la connotación que le vas a dar y derivado de eso, qué vas a abordar de todo ese tema tan amplio. Y bueno, tú lo sabes mejor que yo, tú te has enfrentado a muchos de estos cuestionamientos, ¿no? Me imagino, y yo también lo recuerdo en alguna ocasión que fuimos a alguna sesión de arranque, los críticos de las guías de práctica clínica y de los documentos basados en evidencia, digo, siempre nos dan una oportunidad incluso de nosotros reflexionar sobre qué se hace, ¿no? Sobre estos documentos. Dan una oportunidad de que, bueno, y que lo entendamos, digo, porque también ahí debe haber espacio a la réplica y tú conoces muy bien cuáles son esas réplicas, ¿no? Que hacen varias personas y que siempre es importante contemplar. Yo creo que siempre es importante, o sea, puede ser burdo lo que voy a decir, pero como en el chisme, ¿no? Entender las dos visiones, entender las dos o tres ópticas de todas las personas, sobre todo para aclarar, para reforzar un concepto, para demostrar por qué se hacen las cosas. Y antes de que yo, no sé si nos vaya a dar tiempo, porque la verdad es que hay varias intervenciones, hay varias preguntas que sobre todo nos hace el doctor Juan Carlos Castillo, que me parecería muy importante, antes de incluso abordar la guía de práctica clínica, que pudiéramos discutir tú y yo. O sea, porque me parecen muy válidas y muchos de los libros que enseñan o que te enseñan a discutir sobre guías de práctica clínica inciden sobre esos mismos comentarios y ahorita vamos a empezar a hacerlo. Una de las principales observaciones, y agradezco mucho que el doctor nos dé la oportunidad de discutir de esta manera, es sobre la crítica en relación a la hegemonía cognitiva, o sea, sobre la elaboración de guías como para formar parte de un grupo de poder que tome decisiones en cuanto a la atención clínica. Es mucho de lo que se ha discutido, o sea, sobre el generar guías de práctica clínica, que es una manera como de imponer conocimiento, es una manera de imponer posturas, de transformarse como en una punta de lanza, ¿no? Conducta que no es nada rara en medicina, que no se inventó con las guías de práctica clínica, que se hace desde las reuniones de siglos pasados, ¿no? Pero que parece que ahora la manera de nombrarlas es guías de práctica clínica. Entonces, el doctor nos hace buenas observaciones respecto a estos detalles de hegemonía cognitiva, o sea, como una manera de imponer posiciones. Incluso, antes, no sé cuáles son tus comentarios al respecto, pero antes de que nos los digas, también nos cuestiona sobre la posibilidad de sesgos económicos, políticos, y que no necesariamente la elaboración de guías de práctica clínica tengan que ver con un deseo de favorecer al paciente, sino que siga a otros intereses. No sé, en estos dos puntos, cuáles sean tus comentarios al respecto. Sí, bueno, obviamente nada es perfecto. Como decíamos, las guías de práctica clínica, la medicina basada en evidencia, los estudios clínicos aleatorios están fundamentados en el método científico, ¿no? Si a ese método científico ya después le pegamos situaciones económicas y todo eso, bueno, este, tampoco podemos ser ultra ortodoxos, ¿no? Porque lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, lo mejor que tenemos ahorita, son ese método científico aplicado al conocimiento y que esto ha hecho pues que la medicina haya logrado avances importantes, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, del manejo de una enfermedad como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que en los 80 era mortal y actualmente prácticamente ya muy poca gente fallece de los efectos de la enfermedad, ¿no? ¿Y eso ha sido gracias a qué? Y podemos decir, sí, la industria farmacéutica mete sus tentáculos. Bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa de un paciente en los 80 que tenía VIH si no hubiera emergido estos antirretrovirales producidos por la odiosa y maliciosa industria farmacéutica, ¿no?
si uno tuviera la enfermedad, ¿usaría los medicamentos? ¿O te regresas a los ochentas donde no había nada? Y eso pasó con este tema del COVID, ¿no? En donde nuestros grupos antivacunas, seguidores de Miley Cyrus o no sé quién artista empezó este tema de los movimientos antivacunas, ¿no? Gente sumamente inteligente. Entonces la gente dice, no, yo no me voy a vacunar porque no sé qué es la vacuna. La emergencia de la vacuna es el motivo por el que ahorita estamos caminando por la calle sin ninguna preocupación. Bueno, sí nos preocupan otras cosas, pero ya no nos preocupa tanto el COVID, porque ya todos estamos vacunados, ¿no? Y finalmente la ciencia otra vez llegó al rescate, llegó a darnos una alternativa para el manejo de esa patología. Entonces, si queremos ser ultraortodoxos, si queremos ser de estos grupos que buscan la conspiranoides, la conspiración y la industria farmacéutica y los gobiernos nos manejan. Posiblemente sí, hay algo de eso, pero pues esto es lo mejor que tenemos, ¿no? Entonces, yo no soy ultraortodoxo, la verdad, yo creo que la medicina basada en evidencia es lo mejor que tenemos, es perfectible, pero los errores que se le atribuyen a la medicina basada en evidencia no es por la medicina basada en evidencia, sino porque en muchas patologías carecemos de estudios bien hechos y bien diseñados, y eso es culpa pues de los grupos de investigación que no estamos haciendo la tarea. Y justo ahorita, yo ahorita estoy trabajando en un consenso internacional de rinosinusitis crónica en niños y estoy revisando la evidencia sobre esto y te das cuenta que hay una gran cantidad de cosas que no sabemos porque no se han hecho los estudios que se tenían que hacer. Y eso es culpa de quién? Pues de todos nosotros, ¿no? No estamos generando el conocimiento de alta calidad para alimentar estas herramientas que la medicina basada en evidencia nos ha brindado, ¿sí? Entonces no es culpa de la herramienta, sino que no tiene con qué alimentarse. Entonces, eso es en lo que tenemos que trabajar. Estoy buscando ahorita, por ejemplo, investigación sobre genotipificación y fenotipificación, no hay nada. Sobre factores de riesgo en rinosinusitis crónica en niños hay muy poco. La mayoría de estudios que no tienen el rigor metodológico, por lo tanto no podemos hablar de un efecto causal, asociaciones a lo mucho, ¿no? Entonces te das cuenta en tantas cosas nos falta información porque no se han generado, ¿no? Entonces, y les voy a decir otra cosa, la industria farmacéutica está tan regulada a nivel mundial por los ministerios de salud, que si hay un estudio súper auditado, son los de la industria farmacéutica, justamente por esto que estamos hablando. Entonces, hay veces que hay que confiarle más a los estudios. Siempre dicen, no, no, son estudios patrocinados por la industria. Pues sí, pero son los estudios mejor auditados y mejor hechos metodológicamente porque justo cuidan mucho eso, ¿no? Cuidan porque saben que están en el ojo del huracán, saben que desde un principio se van a tomar como que es un estudio de la industria, eso no sirve, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos que reinventar la medicina, ¿no? Y hacer nosotros, generar en nuestras casas los medicamentos, porque si voy a pensar que la industria farmacéutica corrompe todo, pues entonces la mayoría de nuestros tratamientos farmacológicos pues están basados en la investigación generada desde la industria farmacéutica. O entonces quedamos a nuestros pacientes, ¿no? Díganme un antibiótico que haya inventado algún gobierno, ¿no? Creo que no lo vamos a encontrar. Entonces, todo es perfectible, nada es la palabra de Dios, digo, yo no creo yo soy ateo, pero si lo queremos tomar como la palabra de Dios, tampoco lo es. Lo tenemos que tomar como lo que es y lo puse yo ahí. Una guía práctica clínica son una serie de recomendaciones basadas en la mejor evidencia para que los tomadores de decisiones la incorporen, pero eso no está por arriba de nuestro juicio como médico y nuestra experiencia, ¿no?
porque para empezar, no siempre el paciente que yo tengo enfrente en mi consultorio tiene las características que tuvieron los pacientes que fueron incorporados en los estudios clínicos aleatorios de donde se alimentan. Recuérdense que los estudios clínicos aleatorios son pacientes lo más depurados posible, ¿no? Porque queremos controlar tanto los factores modificadores de respuesta y los confusores, que vamos a meter pacientes que no tengan esto, que no tengan lo otro, que no tengan lo... Pero esos pacientes no son los que tengo yo enfrente. El que yo tengo enfrente es diabético, es hipertenso, tiene no sé qué cosa, obesidad, síndrome metabólico, no me va a hacer caso, ¿no? Estos no son los pacientes que fueron evaluados en los estudios clínicos aleatorios que alimentaron las revisiones temáticas y que alimentaron las guías de práctica clínica. Entonces, el juicio médico sigue estando por arriba de las recomendaciones. Estas recomendaciones nos ayudan a tomar las mejores decisiones y así hay que tomarlos, ¿no? Receta de cocina sí podría ayudarnos un poquito a gente no tan experta. Tenemos que pensar también que las guías van muy dirigidas a los médicos de atención primaria. Si tú eres súper experto en una enfermedad, pues a lo mejor no ocupas una guía de práctica clínica, depende qué enfermedad. Los oncólogos, por ejemplo, con los que convivo mucho en el instituto, las guías de práctica clínica las toman porque de verdad, si tú ves la toma de decisiones en un paciente oncológico, es sumamente complejo. Y yo que he estado involucrado en trabajos en oncología, de verdad me asombro la cantidad de información que debes de incorporar a tu toma de decisiones para un paciente oncológico. No es lo mismo que una rinosinusitis aguda en donde ya tenemos que todo como muy listo, ¿no? Acá es muy diferente. Entonces, ellos toman las guías de práctica clínica muy a rajatabla porque es lo que les ha permitido llegar a mejorar los porcentajes de sobrevida, los porcentajes de sobrevida libre de enfermedad, todo esto que ellos evalúan. Entonces, yo sigo pensando que funcionan y siguen siendo la piedra angular en la medicina en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos, en Europa. Entonces, por algo debe de ser que las guías de práctica clínica son los documentos más importantes publicados a nivel mundial en la toma de decisiones. Sí, tienes mucha razón. Finalmente, como tú nos planteaste, ¿no? ¿Cómo se originan? Pues se originan del esfuerzo de un grupo de expertos, que por eso pues, son expertos, independientemente de la discusión sobre cómo se denomina a un experto, cómo nombras tú a un experto. De todas maneras, sigue siendo gente reconocida del área, usualmente, en cualquier organismo, ya sea nacional o internacional. Es gente que pues la misma comunidad de esa área reconoce como alguien que tenga cierta experiencia o que ha hecho trabajos, etcétera. O sea, que tiene capacidad de discernir cuáles son las problemáticas que más le acechan a su práctica clínica. Y de ahí también viene la reunión sobre el documento de enfoques, que permite, y ese es un gran esfuerzo, el documento de enfoques, que todo el grupo defina sobre qué va a versar la guía, ¿no? Porque hay de repente, bueno, y recuerdo pues algunos esfuerzos o algunos trabajos en que lo quieren hacer demasiado amplio y eso obviamente hace la posibilidad de una guía monstruosa, un trabajo faraónico como lo que tú comentabas. Entonces sí, parte de las destrezas, y eso no es solamente con las guías, es con cualquier tipo de estudio. Parte del arte de hacer estos documentos, de hacer estos reportes de investigación, es responder o sea, responder una pregunta que también al mismo tiempo responda a muchas preguntas. Es parte del arte de generar una pregunta de investigación que pueda responder a varios desenlaces. Y esto igual va a pasar con las recomendaciones que se hagan en evidencia. O sea, se va a tratar de abordar lo más que se pueda de un tema, por ejemplo, de una categoría de tratamiento, de una categoría de tratamiento quirúrgico, que abarque lo más que se pueda, porque sabemos que si nos vamos de a pregunta por pregunta, pues no, a lo mejor una guía no sería capaz de responder a todas, pero a veces hay esfuerzos en los que se puede responder a varias cosas elaborando una sola pregunta, y eso pues también es importante. Otro punto que hace el doctor Cruz Castillo importante, que me parece importante discutir, es
¿cómo nos aseguramos de que las personas que crean esta evidencia no tengan sesgos de ninguna índole? O sea, yo creo que es reforzar un poco lo que preguntamos antes, pero por ejemplo, muy concretamente en esta guía que comisionamos leer, la Academia Americana de Otorrino sí tiene ciertos parámetros para decir cuándo una persona debe declarar sus conflictos de interés, bajo qué circunstancias pueden intervenir, porque finalmente son expertos. Y es muy probable que un experto, alguien que trabaje sobre un área, pues va a ser convocado por algún laboratorio, o sea, son intereses que son económicos y es cuando ellos hacen mucho sus disclosures, porque claro que a una industria o a la industria le va a convenir que una persona que sepa y sea reconocida por su núcleo sea invitada a ser parte del grupo de speakers que que tiene como parte de sus estrategias de implementación. Pero lejos de verse como que ya vendió su alma al diablo, claro, dependerá de cada personaje, pues también qué tan responsablemente él toma esa postura de trabajar para la industria y que al mismo tiempo sea un personaje en la elaboración de una guía. O sea, la Academia Americana lo pone muy claro. Habrá momentos en los que él deba decir siempre que, acuérdense que yo trabajo para, no sé, Pfizer, este medicamento. Y que el grupo de trabajo también sea muy objetivo y le diga, ¿sabe qué, doctor? Yo creo que usted no va a poder intervenir en esto, ¿no? Porque sí está cargado de sesgos, tiene un conflicto de interés. O que incluso se le diga, ¿sabe qué? En esto pues no puede participar, ¿no? Pero vamos, este es un dilema ético. Decir la verdad siempre, decir todo lo que deba, o sea, ser sincero siempre, híjoles, algo que toda la gente se le puede pedir, pero es un poquito una prueba de fe. Lo mínimo que se le pide al que hace la guía es que Sí, lo estoy de declare acuerdo. y que aparte, pues se diga dentro del trabajo cómo fue que se le pidió a esta persona intervenir. Sí, estoy de acuerdo contigo, Marco. También es una excelente pregunta del doctor Cruz. Es algo súper importante lo que estamos hablando, es que los participantes en el grupo declaren sus potenciales conflictos de interés. A nivel mundial, cuando yo estuve muy involucrado en GIN, se hablaba mucho de esto y básicamente lo que yo pude observar es que había tres conductas diferentes. Una era totalmente ortodoxo. Si la persona tiene un conflicto de interés, no puede participar en la guía, ¿no? Esa era una conducta, ¿no? La otra era lo que tú estás comentando, un punto más intermedio, ¿no? A ver, yo tengo un conflicto de interés, lo tengo que declarar, ¿no? Y si yo creo que eso que se está discutiendo, yo ahí tengo un potencial conflicto de interés, yo me excuso de participar en esa parte de la guía, ¿no? Participo en todo lo demás y no hay tema. Yo creo que es una buena conducta esa, ¿no? Que es como lo propone la Academia Americana de Otorrinolaringología. Y la otra conducta es, no importa, tú declara tus conflictos de interés, ¿no? O sea, el tema, lo malo no es tanto tener un conflicto de interés, o sea, participar con la industria farmacéutica dando conferencias y eso, no es algo malo, ¿no? Solamente que lo declares, ¿no? Que lo pongas en tu disclosure y ya, a ver, yo soy ponente para tal, y participa, ¿no? Y esa es el otro extremo de tú declara y no pasa nada, ¿no? Entonces yo siempre pienso que el punto medio es lo más correcto, en donde tú dices, a ver, si tú tienes un potencial conflicto de interés aquí y si tú crees que eso te puede introducir un sesgo, pues tú di, yo aquí prefiero no participar, ¿no? Y eso es lo más adecuado. Lo importante es también ser transparente y eso es lo que pide mucho de los consensos internacionales, es la transparencia, ¿no? No es tanto que existe el conflicto de interés, pero que seas transparente y lo declares, ¿no? Y eso para todo. Durante todo el proceso debe haber mucha transparencia en cómo se fue generando toda la parte metodológica y todo esto. Pero sí, los potenciales conflictos de interés es una parte álgida. Ahora, les voy a decir otra cosa. Y fue algo a lo que me enfrenté en Estados Unidos cuando en uno de estos eventos en donde yo estaba en Jean, me pidieron invitar gente de aquí
de México para dar una ponencia sobre alguna de las guías en donde hubiéramos trabajado, ¿no? Entonces invité a la doctora Desirel Arenas, que con ella trabajamos la guía, varias guías, ¿no? Una de ellas, la de rinitis alérgica y asma. Y bueno, aquí Marco nos estuvo apoyando muchísimo en ambos documentos, ¿no? Entonces, la verdad es que en México, a diferencia de otros países como Estados Unidos, o sea, si tú aplicas para un grant en Estados Unidos, seguramente, y si lo haces bien, vas a tener recursos para hacer una investigación, ¿no? La Academia Americana de Otorrinolaringología destina muchos recursos, porque los tienen, y para ellos es importante desarrollar una guía práctica clínica, entonces tienen los recursos. En México, desafortunadamente, no los tenemos, ¿no? Porque las sociedades no tienen todavía ese interés por decir, a ver, vamos a gastar en recursos y vamos a generar un task force y vamos a reunir gente y les vamos a poner todo lo que necesiten para desarrollar una guía práctica clínica y nos va a costar 1 millón, 2 millones de pesos. No, mejor no. Mejor lo gastamos en otra cosa, ¿no? Y eso es desafortunadamente algo que es real. Entonces, cuando una sociedad médica tiene mucho interés en hacer esto, ¿qué hace? Pues recurre a quienes tienen los recursos, que es la malvada industria farmacéutica, ¿no? Entonces, muchos de esos trabajos tienen grants irrestrictos por parte de la industria farmacéutica, en donde la industria farmacéutica no participa en absoluto. Ellos dan el grant, los recursos para que se puedan reunir la gente, para tener un salón para discutir, todo esto, para pagarle a los metodólogos, la gente que realmente está trabajando y que está arrastrando el lápiz horas y horas y horas en generar toda esta evidencia, extraerla, resumirla. Eso lleva tiempo. Y entonces, es así como normalmente estamos acostumbrados a trabajar en los países en donde no tenemos los recursos. Estados Unidos no es el ejemplo. Entonces, cuando hacemos esa reunión y va la doctora Larenas a presentar un excelente trabajo que hicimos y se publicó, y lo primero que hace en su diapositiva es poner una slide de toda la industria farmacéutica que participó en... Entonces yo casi me quería morir porque yo sé, ¿no? Que esto no se ve igual en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Que una guía esté apoyada por tanto la industria farmacéutica, ¿no? Entonces a mí me estaba dando el infarto y se acercó conmigo Peter Wire, que Peter Wire es justo el líder de medicina basada en evidencia en la Academia de Medicina de Nueva York. Él estuvo con nosotros cuando hicimos el foro internacional, es un tipazo, y él es el head de Evidence-Based Medicine de la Universidad de Columbia. Y entonces me dice, José Luis, no, eso está perfecto, eso era lo que yo quería, o sea, no hay que hacer sugar coating, ¿no? De lo que realmente pasa en países que están en vías de desarrollo y no tienen los recursos. Me dices, no es algo malo, ¿no? Pero justo esto es para ver, y a nosotros nos interesa saber qué está pasando en México y en otros países. Y esto está genial, porque no se escondió. Me dice, sí entiendo que lo hacen porque no tienen otra manera de hacerlo y necesitan recursos para hacerlo. Nosotros sí tenemos los recursos y no necesitamos de la industria, pero esa es la diferencia, ¿no? De lo que tenemos que hacer nosotros con lo que hacen ellos, que tienen todos los recursos para hacer estos trabajos. Y por supuesto también, tienes allá cuántas universidades de medicina tienen en Estados Unidos y tienen expertos para sacar 100 expertos en un área que no están tocados por la industria farmacéutica. Nosotros no tenemos tantas hospitales universitarios, no tenemos tantas universidades generando gente líder, y obviamente la gente líder pues también es invitada por la industria farmacéutica. Hoy dame una conferencia, como tú decías, Marco, yo sé que sabes mucho de esto, tienes mucha experiencia en esto, platícanos de eso. Y entonces, pues prácticamente si te pones muy ortodoxo de que esa gente no esté tocada por la industria farmacéutica, posiblemente te va a costar mucho trabajo encontrar
a la gente correcta en una guía de práctica clínica. Entonces, la experiencia que yo tengo, ya, pues, yo creo que ya más de 15 años desarrollando documentos y que he trabajado con muchos colegas, no nada más otorrinolaringólogos, es que cuando tú te pones la camiseta y estás trabajando para tu sociedad médica, tu nombre y tu prestigio valen más que lo que te paga una plática, una charla, ¿no? La verdad es que yo nunca he encontrado que eso sesgue realmente de manera importante la opinión de alguien, ¿no? Yo me he encontrado que la gente es muy científica y su prestigio y su nombre siempre va de por medio, ¿no? Bueno, tal vez has tenido mucha suerte, yo creo, porque la verdad, al menos mi experiencia se ha ido en cuanto a desayunos patrocinados, comidas y esto. Entonces, de repente, yo creo que no podemos nada más creer que no pasa. Yo creo que parte, y eso fue una premisa de todo el curso, siempre es preguntar, o sea, tal vez sea un cierto grado de sospechosismo, no tan conspiranoico, sobre cualquier cosa que leamos o cualquier cosa que se nos ponga enfrente. O sea, yo creo que sí tenemos que de repente hacer un paso atrás cuando las cosas se vean muy bellas y sí, ¿por qué no decir, ¿será esto verdadero? O sea, estamos orientados bien, o sea, sí estamos orientados a atender un paciente o a una enfermedad. Es otro comentario muy atinado del doctor Cruz Castillo, o sea, otra pregunta que nos hace. O sea, que el esfuerzo debe seguir siendo atender a los enfermos, no a las enfermedades que, por cierto, pues también son tratadas por medicamentos que se desarrollan por la industria farmacéutica. Yo creo que cierto grado de, pues no sé si decirlo, escepticismo es válido para todo. No exagerar, porque, por ejemplo, esta guía que ahora creo que íbamos a analizar de la academia, dice, está patrocinada, está fondeada por la propia academia. Y yo creo que todos los que hemos ido a la academia en Estados Unidos estamos maravillados de su expo comercial. Es Exacto, maravillosa, es la más exacto. grande del Al, mundo. O sea, al y dices, final ese dinero tiene ese origen. de dónde Entonces, llegó? Entonces, yo creo que si tú me dices, me la patrocinó la academia, uy, pues ya después de ver ese monstruo de Otto Expo, o sea, me lo podría preguntar, pero el arte también de los que desarrollan esos documentos está en decir qué voy a declarar, qué voy a decir, cómo lo voy a hacer, voy a poner marcas, porque también esa es la evolución que ahora pues ya me decantaré un poco a hacer comentarios generales de guías de la academia, es que han ido evolucionando de esta práctica americana de decirte, es que yo soy el que más le sabe a este dispositivo de liberación prolongada para seno frontal, ¿no? O sea, yo soy el que, entonces, como dices, bueno, en primer lugar, eso está cargado de conflictos de interés. En segundo lugar, no está disponible en todos lados. En México, por lo menos creo que no está disponible. En otras circunstancias, aparte, ¿cómo vamos a implementar que usted me recomiende este dispositivo de liberación retrasada, o sea, de medicamento, si no se puede aplicar en mi país? Entonces yo he visto esa evolución de la academia. Cuando de repente me han mandado a evaluar esas guías de práctica clínica, sí he visto como esa evolución, como decir, bueno, sabemos que existen, se ha discutido, ¿no? Sí, sí sabemos que está ahí, pero ya no se atreven a hacer tantos comentarios de ese dispositivo en su guía. Tal vez en un artículo determinado sí lo hagan, pero en la guía no tanto, porque han hecho esta tendencia hacia generalizar más para que sus propios documentos sirvan como referencia. Y vamos otra vez a lo que decía el doctor Cruz, la famosa hegemonía científica, ¿no? Posicionarse como el documento de referencia, porque eso también tiene ciertos intereses para muchas personas. Para la propia organización a nivel mundial, que sea reconocida como la más importante, también tiene beneficios. Entonces, creo que eso es también donde tenemos que conducir los comentarios que nos da el doctor Cruz Castillo, como para decir, sí, siempre hay que ver las cosas con cierto, o sea, con menos fanatismo, con menos fascinación, ¿no? Sino ver un poquito como cómo funciona el mundo, que seguramente está lleno de dobles intenciones o de otras cosas que a lo mejor nos exceden, pero que lo primordial es tratar de beneficiar a nuestra población.
¿no? Es lo que comentaba yo hace rato, las guías de práctica clínica originadas en otro país no pueden ser directamente aplicables, ¿no? Tiene que haber un proceso de transculturización por lo que justo estás comentando. Si en una guía se recomienda un dispositivo que no existe en nuestro país, pues no podemos seguir esa recomendación. Y entonces, por eso es tan importante generar las guías de práctica clínica locales, con expertos locales, tomando en cuenta nuestras propias características organizacionales de nuestro sistema de salud, que es muy particular, ¿no? Nuestro sistema de salud en México es muy particular, no se parece en nada a Estados Unidos, Canadá, Europa, y entonces por eso es importante generar nuestros propios documentos. Pues si no lo hacemos, pues entonces tenemos que seguir refiriéndonos a la guía americana dice, la guía europea dice, porque no estamos generando suficientes documentos bien elaborados en nuestro país, ¿no? Lo último, porque bueno, fueron muchas preguntas, muchos comentarios muy valiosos y le agradezco al doctor la intención, digo, no de crear una discusión que no tenga un objetivo, creo que lo podemos encauzar bien a lo que hemos dicho ahorita, o sea, como platicar de estas situaciones que sí pasan y que son criticadas de las guías en todo el mundo, ¿no? Otra, por ejemplo, que nos hace, y creo que sí vale la pena para tratar de cerrar un poco la sesión, es cómo es posible que si una revisión sistemática de la literatura en teoría responde a una sola pregunta, ¿cómo podemos hacer que, aunque sumemos varias guías, se atienda a la gran cantidad de necesidades de una enfermedad, aunque sea para puro manejo quirúrgico? O sea, ¿cómo es posible que logremos eso con una guía si nada más atendemos a un documento que responde a una sola pregunta? No sé si lo estoy diciendo como él tuvo la intención, fue como yo lo interpreté, pero creo que vale la pena también discutirlo. O sea, ¿cómo llegamos a tanto con una guía de práctica clínica si se alimenta de documentos que son tan específicos? No, bueno, lo que pasa es que eh, una guía de práctica clínica generó una lista de preguntas clínicas. Y entonces, de cada pregunta clínica, tú tienes que buscar las revisiones sistemáticas que la responden, ¿no? Entonces, yo he estado trabajando de repente algún proyecto en donde se incorporaron 150, 200 revisiones sistemáticas de la literatura para responder todas las preguntas que se hicieron en la guía de práctica clínica. Entonces, no es que una revisión sistemática solita te resuelve la guía de práctica clínica completa, ¿no? Para cada pregunta hay que buscar las revisiones temáticas que responden la pregunta y algunas veces te vas a encontrar o que no hay y entonces tú tienes que conducir una revisión temática pues lo más apegada a lo que es, sin ser tan ortodoxo de que ya casi casi va a ser una revisión temática Cochrane, porque no te da el tiempo, no tienes los recursos, pero sí puedes hacer una búsqueda bastante exhaustiva y con instrumentos de lectura crítica, puedes acercarte bastante, por lo menos algo que sea confiable. Pero la mayoría de las veces que buscamos revisiones temáticas, pues esas son las que te van a responder, pero una guía de práctica clínica con 30, 40 preguntas, vas a incluir 150, 200 revisiones temáticas. Sí, inclusive en esta que pretendíamos discutir hoy, nada más hicieron 11 recomendaciones, o como le dicen ellos, el Key Action Statement, que es como la declaración de acción clave, ¿no? Ujú. Más o menos. Y si tú ves, o sea, de los 47 hojas que uno veía de ese documento y que decía, ay, 47 hojas, 11 eran de bibliografía, porque incluyeron para solamente 11 recomendaciones 170 y tantas revisiones sistemáticas. Eso, pues, lo que quería o lo que buscaba en el grupo editorial de esa, o el grupo de desarrollo de la guía, mejor dicho, pues era darle validez al documento que estaban presentando, ¿no? Entonces, sí, o sea, en efecto, pues esa es lo que les decía yo, o sea, un poco antes, es un poco el arte de quien elabora estos documentos, tratar de generar una recomendación que responda a muchas preguntas, ¿no? Y de ahí es donde, bueno, sí, para responder esto y el otro, pues echamos mano de todas estas revisiones. Entonces, es así como se llega a eso. Y reforzar un poco el comentario de que no todos los, o sea, todos los documentos
revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, estudios observacionales, todos tienen defectos, no todos pueden alcanzar por sí solos un solo concepto y por eso es que se tienen a veces que juntar y ese es el motivo también de existir las guías de práctica clínica, ¿no? Porque Sí. así para cerrar esta sesión me gustaría nada más el otro comentario. ¿La evidencia indexada es la única válida o la verdad absoluta? Y si seguir la verdad absoluta nada más es tener una postura cómoda, o sea, una de confort y pues nada más. O sea, ¿tú qué piensas? Bueno, otra vez, ¿no? O sea, no, nada es perfecto, ¿no? Tenemos ahí temas que también se han criticado mucho, incluso con las casas editoriales, todo lo que conlleva esos grupos de poder, en donde las revistas más poderosas, qué tan fácil es publicar en el New England Journal of Medicine, cosas así que la verdad es que no vamos a solucionar en esta sesión. Entonces, sí, yo también creo que puede haber mucho de eso. El open access, lo que cobran las revistas, se ha criticado muchísimo todo este tema, pero bueno, finalmente es lo que tenemos, ¿no? Otra vez es lo que más se ha institucionalizado, una revista revisada por pares, indizada, que conlleva cierta estructura y cierto rigor científico y metodológico que a mí me ha tocado de repente cuando mandamos documentos a una revista, que los comentarios del revisor pues, se ve que no sabe nada del tema, ¿no? Entonces, sí dices, híjole, o sea, alguien que es obvio que no conoce mucho el tema, me está haciendo sugerencias, pero bueno, eso ya es otro tema, tienes que saber cómo lidiar un poco con eso, pero finalmente, de repente eso te encuentras en las revistas. Entonces, otra vez, no estamos hablando de la palabra de Dios, no existe verdad absoluta, no lo podemos tomar así. Justo por eso son los talleres este taller es muy importante para darnos herramientas y poder hacer una lectura crítica de la literatura. Si tenemos esas herramientas y lo hacemos, siempre tenemos que ir muy críticos, siempre tenemos que ir con la mentalidad de, es cierto esto, está bien hecho, se hizo adecuadamente, porque justo para que no nos vendan algo que no es, ¿no? Lo que pasó con el movimiento antivacunas, que no, ya no me acuerdo ahorita, el doctor Jakefield, creo, fue el que publicó en Lancet su famoso estudio donde asociaba el uso de las vacunas con el autismo y después se encontró que todo estaba inventado y que había una gran cantidad de conflictos y bueno, ya el cuate le quitaron, no puede publicar en ninguna revista más en el mundo y Lance tuvo que retractar el documento y no, fue un escándalo mundial y que nos dejó esa bonita herencia del movimiento antivacunas, ¿no? Entonces, justo porque nada es perfecto, ¿no? Esto que tenemos no es perfecto, sin lugar a dudas, pero pues tenemos que seguir trabajando y confiar en lo que tenemos, porque la perfección no existe y todo tiene áreas de oportunidad y de mejora, pero pues tenemos que generar, ¿no? Si no estamos a gusto con lo que hay, pues tenemos que hacer algo mejor, ¿no? Si no, nada más nos va a estar quejando. Exacto, de nuevo más trata de quejarse, tienes toda la razón. Y bueno, o sea, la verdad es que ya no nos queda mucho tiempo. Yo quisiera hacer nada más con algunos comentarios de cierre. Voy a compartir un poquito. Ya no vamos a tener la oportunidad de discutir la guía, pero creo que con lo que hemos visto hoy también es muy bueno. Podríamos también usar el documento de Agri2 que subimos a la plataforma de Classroom, hacer nuestro propio ejercicio y pues con los comentarios que recibimos hoy también formar un criterio. En mi opinión, la guía es buena y siempre habrá que decir buena para qué, ¿no? Hasta qué extensión es buena. Y eso es siempre algo que tenemos que tener en la mente, ¿no? ¿Qué tanto me sirve este documento? Y si después de leerlo no me sirve para lo que yo buscaba, pues mi obligación es buscar otro, ¿no? Buscar otro que tenga un mejor enfoque y a lo mejor encontrar un documento que,
que su elaboración sí responda más a la forma en la que a mí me gusta ver las cosas. A mí, algo que, o sea, yo sé que siempre es muy negativo decir estas cosas porque da la impresión que uno nada más está de criticón. Las guías de la academia últimamente no incorporan mucha evidencia, o sea, sí hacen comentarios como texto de soporte, pero incorporan poca evidencia con pocos desenlaces y medidas de resultado. Y eso lo podemos ver en esta guía para quienes lo leyeron. No mete muchos desenlaces, no mete muchas medidas. Nada más son como totalitarios, son un poco absolutistas en el sentido de, usted hágalo ya porque hay estudios que dicen que son buenos. Aguas, creo que si ya vimos estas 7 sesiones que podíamos pedir más, pues creo que hay que pedir más, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo bueno, hay que permanecer con esa visión, hay que decir, pues es que está muy padre como manera general, responde muchas preguntas, pero yo necesito más información para responder a lo que yo necesito, ¿no? A mis necesidades para la atención en salud. Bien, quisiera nada más cerrar recomendándoles ay Dios, espérame tantito, un par de textos. Ya no encuentro mi presentación. Ya. Si deseamos continuar con o sea, con el esfuerzo para hacernos un poco más críticos, existen un par de textos que me gustaría recomendarles. Uno de ellos es Cómo leer este papel de la doctora Tricia Greenhalgh. Me parece un excelente texto del cual podrían también, o sea, yo he aprendido muchísimo de leer eso y de hacer este tipo de actividades como este taller o en cada revisión de artículo, leer un poquito de esto, porque como que me abre un poco más la mente. O sea, porque también son otros autores que igual han planteado dilemas como el que tuvimos en esta última hora con el doctor Cruz Castillo. O sea, del por qué sí, del por qué no, por qué está mal y por qué está bien. Entonces, eso es una recomendación que me gustaría hacerle a todo el público. Este otro también de Sharon Strauss, de cómo practicar y enseñar la medicina basada en evidencias, me parece muy bueno. O sea, también creo que es otro el que le podrían echar un ojo si es que está entre su interés seguir practicando este tipo de actividades. Quisiera, antes que le dé la palabra al doctor Héctor Velázquez Chong, el presidente de la actual gestión de la Sociedad Mexicana de Otorrino, quisiera agradecer mucho al doctor Mayorga por ser nuestro invitado el día de hoy y quisiera agradecer al equipo de la Sociedad Mexicana de Otorrino, a la señorita Daniela Franchini, al licenciado Edgar Pantoja, a Rafael, a Sebastián, a Diego de la Rosa por todo el trabajo que me ayudaron a hacer, a Lilia Castañeda como la traductora de nuestra sesión pasada y a todos los demás autores que, bueno, a todos los demás profesores que estuvieron presentes en este curso. Si tienen la oportunidad ustedes como asistentes, por favor, si pueden vertir sus comentarios con sugerencias o comentarios en general del curso taller, háganlo en la sesión del tablón, por favor, y yo con mucho gusto trataré de aprender sobre lo que hicimos en esta ocasión. Sin más, espero el doctor Héctor Velázquez esté ahí con nosotros para poder cerrar este curso como me amerita. Doctor, ¿está por ahí? Marco, Marco, estoy presente, estoy oyendo. Me han dejado genial. Joselo, maravilloso. Las guías es nuestro principal objetivo para atender a nuestros pacientes. Le comentaban algo, es bien importante porque de repente me tocó ver apatía en cuanto a cuando convocábamos a que participaran para desarrollar guías, en este caso de otorrino, por supuesto, y poca gente que ya participaba, no les interesaba. Por supuesto, no había el Zoom en ese entonces, hablo de hace unos 10, 15 años. Pero qué bueno que esto está ya más motivado, mucho más avanzado, con líder como tú, Joselo, Marco, entusiasta siempre. Pero además la guía sí tiene un sustento legal. Si están validadas por las academias mexicanas de medicina y de cirugía, tienen un sustento legal y esto nos puede llegar a ayudar en caso, y toco madera, de que algún detalle tengamos con algún paciente y estamos apegados a nuestra guía, eso nos puede ayudar mucho. Y bueno, pues sin más, ya para que disfrutemos de nuestro sábado, muy buenos días a todas y todos ustedes, nuestros 40 asistentes, nuestros 9 panelistas. Es un verdadero honor poder dirigirme a ustedes para cerrar este segundo taller de lectura crítica. Marco, eres genial. Que fue dirigido a todos los otorrinolaringólogos. Fue una iniciativa que refleja el compromiso continuo de nuestra sociedad con la educación médica y la mejora constante de nuestra práctica clínica y quirúrgica.
Durante todas estas sesiones hemos reafirmado la importancia de mantener siempre una mente crítica, analítica, frente a la información científica que guía nuestras decisiones médicas y, por supuesto, quirúrgicas. La lectura crítica no solo fortalece nuestras habilidades como especialistas, sino también como profesores, y también nos permitir ofrecer una atención más segura, más ética y basada en la evidencia a nuestros pacientes y a nuestros médicos en formación. Esa, sin duda, es una de las mayores responsabilidades que tenemos como comunidad médica e, insisto, quirúrgica. Por supuesto, mi agradecimiento a mi querido Marco, profesor titular y amigo, José Luis, y a todos los coordinadores y ponentes que tuvimos en estas sesiones. Su compromiso con la excelencia clínica y académica, gracias, de verdad, muchas gracias a todos ustedes. Estos espacios cobran sentido y se transforman en verdaderos foros de aprendizaje y crecimiento profesional para todos. Todos aprendemos de todos. Y desde nuestra muy querida Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, seguiremos impulsando actividades académicas como esta, que fortalecen nuestra sociedad, nuestros lazos y nuestra especialidad, y que mantengan viva este espíritu de colaboración y actualización constante. Queridos amigos y amigas, muchas felicidades por su participación y contribución al exitoso taller de lectura crítica. Insisto, Marco, qué iniciativa tuya, genial. Declaro formalmente clausurado este segundo taller, siendo las 10:27 de la mañana del 8 de noviembre del 2025, clausurada actividades académicas de nuestro segundo taller de lectura crítica para otorrinolaringólogos. Muchas gracias, nos vemos pronto y muchas felicidades. Muy feliz sábado para todos. Gracias a Marco, todos. gracias. Gracias a todos. Gracias. Muy buen día. Muy buen día. Buen día. Abrazo.